Bueno, efectivamente, el ministro de Defensa tiene la palabra, está justamente con nosotros aquí, el señor Jorge Nieto, le agradecemos la visita, ministro, y yo lo único que puedo comentar es que evidentemente siempre hay tristeza cuando alguien se muere, pero cuando uno se muere en una situación tan absurda, tan ridícula, lo que nos genera es una indignación enorme porque esto pudo no haber pasado. ¿Qué es lo que realmente pasó, ministro? Bueno, una indignación y un profundo dolor. He estado desde la mañana de ayer, primero con los muchachos que habían sobrevivido al incidente y luego con las familias. He hablado con casi todas, una madre no, porque no la pudimos ubicar, ella vive fuera de Lima y no fue posible. Del sur, del Chincha. Sí, de Chincha. Y luego he estado en los velorios de 3 de ellos y en el cuarto caso acordé con la mamá asistir a su sepelio, que es donde estuve hoy día en la mañana, al mediodía. Y como tú dices, son vidas que se pierden de un modo absurdo. Hay expectativas, hay sueños, las familias depositan en ellos esperanzas y se pierden como se han perdido. Pero hay culpas inmediatas y hay culpas mediatas. En realidad, la culpa inmediata tiene que ver con la responsabilidad que tiene el deber de protegerlos, es decir, de formarlos, de disciplinarlos, pero también de protegerlos. Y hay otro nivel de culpa que tiene que ver con estas cosas que a mí me parecen absurdas dentro de la Fuerza Armada para demostrar y formar hombría, valentía, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en relación a lo primero, como se sabe, se han abierto ya 2 investigaciones. Una investigación que es la que hace las instancias de la justicia militar y en ese proceso se ha determinado que el comandante y el mayor de la unidad sean retirados de sus cargos. No es una sanción, es un retiro mientras las investigaciones se desarrollan. No salen de la institución, salen de sus cargos. Salen de sus cargos para evitar que puedan influir en el proceso de investigación. Y mientras tanto, Inspectoría del Ejército y las instancias respectivas van a desarrollar la investigación que tienen que hacer. ¿Pero qué información tiene usted? Y la otra investigación, perdón que te termine de decir lo que estaba diciéndote, Mónica, es la que ha hecho el fiscal, la que está haciendo la Fiscalía. Sí. Y nosotros al fiscal le hemos entregado no solo los videos y las imágenes que pudimos encontrar a partir de una conversación que yo tuve en la mañana misma de ese día con los muchachos que estaban no tan dañados en la parte de cuidados más más graves, sino atendiéndose de golpes. Ellos me comentaron que habían estado tomándose fotografías, como ocurre en efecto. O sea, ¿usted ratifica que se han estado tomando fotografías? Bueno, están las fotografías ahí. No digo que por eso haya ocurrido el incidente. No, había gente que estaba tomando imágenes que estaban atrás, en las piedras, no dentro del mar. Exactamente. ¿No? Exactamente. O sea, no es porque estaban desprevenidos y los agarró la ola. La ola venía de todas maneras, porque además, si uno vive en Lima, sabe perfectamente que es imposible bañarse en Marbella. O sea, imposible. Entonces, que un mayor no lo conozca, que la institución no lo sepa, o que a pesar de ello los lleve por una circunstancia, digamos, desafiante para formarlos, sabiendo además que hay gente que no sabía ni siquiera nadar. Claro, eso es precisamente lo que tiene que ver el fiscal y ver la justicia militar. En el caso del fiscal, nosotros no solamente le hemos dado las imágenes y los videos, le hemos dado los aparatos que se recogieron, varios, pero solamente 2 tenían fotografías y videos. Se los hemos entregado para que él haga la investigación y le hemos dicho que las puertas del cuartel están abiertas para que cuestione, interrogue, haga su trabajo con los muchachos. Ahora, que pueden la darle más información pistas. inicial que usted tiene es que estos chicos, digamos, fueron obligados a entrar al mar, o estos círculos, digamos, de confianza, como le llamaban, en la orilla del mar, entre las olas, era parte de una iniciativa de los propios chicos. No lo sé. Yo creo que es algo que tiene que determinar la investigación. Van a tener que hablar con los muchachos, van a tener que hablar con el propio mayor. No lo sé. Es justamente lo que está en investigación. Yo no le puedo decir eso porque eso está en proceso de investigación. ¿Usted no pudo hablar con el mayor porque no está en condiciones de hablar? El mayor estaba inconsciente. Cuando yo estuve en el hospital no pude hablar con él. No pude hablar con los otros 4 muchachos, apenas con uno que medio entendió lo que le decía y medio me respondió. Pude hablar con otros 9. Y con la institución tutelar, digamos, este tipo de entrenamientos, según dice el comunicado, no estaba autorizado.
no estaba programado, es lo que dice el comunicado, que no estaba programado. ¿Qué significa eso? En la rutina de las actividades de los soldados en el cuartel, en general en las rutinas de acción, pues tienen actividades programadas. ¿Pero era la primera vez que iban ahí? Aparentemente no, pero es una cosa que se determinará en las investigaciones. Que no está programada no quiere decir que no es una actividad a la que los muchachos se vean impelidos a actuar porque su mando les manda, les ordena. Significa simplemente que no estaba en la lista de actividades de ese día, nada más. Ya, pero eso es, digamos, es una cosa irregular, por decirlo menos. Es un agravante para la decisión que tomó el mayor. E implica también al comandante, porque el mayor debe haber consultado con su comandante si podía hacer una actividad que no estaba programada a esa hora del día, ¿no? Entonces, eso es un agravante. La gente ha tomado, algunos han pensado que hemos dicho esto para decir, bueno, esto no es parte de la actividad del ejército. No, no, sí es parte de la actividad. Ahora, estos chicos eran de intendencia, es decir, es una sección que no tiene nada que ver con operativos de esta naturaleza, de desembarco, lo que fuere. Tiene que ver con logística, con gestión, digamos. Entonces, es una cosa también extraña. Y no solamente eso, los familiares señalan a este mayor que no era la primera vez que cometía ciertos abusos con los chicos con los que tenían bajo su mando. En cuanto a lo primero, ellos realizan actividades de entrenamiento, mantener el cuerpo en condiciones óptimas para actuar, porque es parte de la formación que reciben como soldados. De hecho, algunos de ellos estuvieron con nosotros atendiendo la emergencia en las zonas altas de Lima. Y pero hay muchísimas formas de mantener el cuerpo en magnífica... No, y es evidente, yo digo, hay una evidente negligencia e irresponsabilidad de tomar la decisión de llevarlos a esa playa. Específicamente a esa playa y con gente que no sepa ni siquiera que nadar. No sabían nadar, o sea, eso es lo que a mí me parece también inaudito. Yo creo que es clarísimo que hay una negligencia y entonces la autoridad competente tendrá que determinar el grado de responsabilidad, los efectos de la negligencia. La cosa puede estar muy, muy complicada. ¿En cuánto tiempo debe estar esta investigación? Yo he pedido que en el caso de la que responde a lo que hace el ejército peruano sea lo más rápida posible, de modo que no hayan dilaciones, no tendría por qué haber un proceso muy largo, es tomar interrogatorios a los muchachos, en fin, hacer todo lo que hay que hacer y tener una versión y tener a partir de esa versión el inicio del procedimiento administrativo contra quienes resultan responsables. Y dentro de estos entrenamientos, digamos, ya habría que tener en cuenta cambiarlos, ¿no? O sea, necesitamos una Fuerza Armada moderna, diferente. O sea, realmente la definición de valentía o de hombría, a mí sinceramente desde el punto de vista de la modernidad me parece absurda. Bueno, o sea, someterlos a circunstancias extremas donde finalmente ni siquiera son protegidos en su vida, salvo que estén en una situación de guerra, pues, ¿no? Bueno, ahí hay tres cosas. La primera, en relación a lo último que usted dice, que tienen que tener actividades de entrenamiento y formación con protección. Yo creo que hay que revisar, y se lo he pedido al comandante general, revisar todos los protocolos que tienen que ver con la seguridad y la protección de los soldados y de los oficiales en procesos de entrenamiento y de formación. Tiene que haber formación, tiene que haber entrenamiento, pero tiene que haber absoluta seguridad de sus vidas, porque los muchachos entran al ejército con la expectativa de tener una vida mejor y no de truncarla. Entonces tiene que haber una revisión total de nuestros protocolos para que la seguridad de los muchachos esté garantizada, así el entrenamiento sea riguroso y fuerte, pero tiene que haber seguridad. Eso primero. En segundo lugar... O sea, formación de disciplina, pero no abuso. Pero, ¿no? Tiene que ser con seguridad, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo que mencionabas hace unos minutos. Necesitamos pensar el tipo de soldado, el tipo de militar que necesitamos de cara a los retos del siglo XXI. Hoy día la mayoría de ejércitos del mundo, de Fuerzas Armadas, tienen como uno de sus elementos centrales lo que llaman la ciberdefensa. Nosotros nos hemos quedado en el pasado. Eso ministro. Necesita un tipo de militar, un tipo de soldado, un tipo de formación, un tipo de habituallamiento distinto. Yo lo decía hace unos momentos, por ejemplo, uno no puede ser admitido en el ejército, en las Fuerzas Armadas, si no tiene 1,60 m mínimo de estatura. Pero si nosotros hablamos de ciberdefensa y viene un genio y un cerebro privilegiado que viene empaquetado en 1,50 m, ¿lo vamos a dejar fuera? ¿O lo necesitamos dentro?
Con ese criterio hubiéramos dejado a Napoleón fuera del ejército. Bueno, pero nuestro. usted es el ministro, digamos, bajo usted están las fuerzas tutelares y digamos que podríamos tender a tener un planteamiento distinto respecto a la Fuerza Armada que necesitamos los peruanos, ¿no? En eso estamos y estamos discutiendo no como derivado de un debate internacional, sino como derivado de las experiencias que nuestras Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto están teniendo en el BRAEM. Estamos discutiendo conceptos nuevos de seguridad, que integren otras dimensiones a la seguridad y que también definan otras capacidades y otro tipo de formación y de militares que necesitamos para enfrentar estos nuevos retos. Dos preguntas que no tienen que ver con este tema. La primera, usted ha señalado hoy día que si fuera amigo del Contralor le pediría o le diría que renuncie. O sea, digamos que no es amigo del Contralor, ¿y cuáles serían las razones por las que le pediría que renuncie? Bueno, como no soy amigo, no se lo puedo decir. Sí, pero si fuera, públicamente usted es ministro, digamos, si fuera amigo, vamos a ponerlo hipotéticamente, ¿cuáles serían el sustento del pedido? Yo creo que hay dos cosas. Hay una primera que tiene que ver con el hecho de que él ha admitido que en efecto tenía un negocio de compra y venta de autos y la ley que rige a la Contraloría, al Contralor y al Vicecontralor expresamente prohíbe que eso se haga. Entonces hay una flagrante ruptura de la ley y por eso el Contralor gana, creo que 3 veces lo que gana el presidente de la República, precisamente para que no tenga otras actividades económicas y se dedique a fortalecer y a hacer su trabajo. Creo que hay una flagrante ruptura de la ley y me parece que es un motivo razonable, más aún siendo que él es una autoridad en una instancia como esa. Y la segunda razón, y yo creo que él debe entenderlo muy bien, él es una persona que ha estado trabajando en la Contraloría creo que más de 20 años y debe tener un afecto por su institución está sufriendo, su prestigio está sufriendo. Irse, según usted. Y entonces yo creo que él debería razonar el tema y tomar una decisión de acuerdo. Que también sea un divorcio amigable, como ha sido el tema del contrato de Chinchero. Una última cuestión, solamente en un sí o un no. ¿Llegó a tener la investigación de que lo estaban siguiendo dentro del ministerio o no? Bueno, yo hice, digamos, lo que tenía que hacer. Lo puse en disposición de la Comisión de Inteligencia. ¿Hay resultado? ¿Alguien lo estaba siguiendo? Tuvimos algunas expusimos ante la Comisión de Inteligencia del Congreso en una sesión reservada y con juramento de secrecidad. Y luego de eso, lo que he hecho es poner esos mismos elementos en manos de la instancia respectiva. Yo tengo, digamos, dentro de las Fuerzas Armadas hay 3 servicios de inteligencia, en la aviación, en la Marina y en el Ejército, pero sus tareas constitucionales son otras. No es investigar ese tipo de cosas. Entonces he colocado ante la Dirección Nacional de Inteligencia todos los elementos que teníamos para que ellos hagan el trabajo que tienen que hacer. Tomen las sanciones del caso. Así es. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros. Muy gentil. Muy buenas noches. Vamos a regresar justamente con temas